Diego, bienvenido aquí a Caché Noticias y Opinión desde Guayaquil, Ecuador continental. Bienvenido. Clever, muy buenos días, Joana y Carlos. Un saludo especial a la audiencia, 1:30 de la tarde en España. Clever, muchísimas gracias. Mi saludo especial a todos los radioescuchas, telescuchas con la nueva tecnología. Es un placer estar con usted como siempre. Primero quisiera comenzar expresando mi sentido pesar a quienes perdieron la vida, a sus familiares, a la sociedad capitalina por esta tragedia que acaba de ocurrir en Quito. Lamento muchísimo y desde la distancia un abrazo a todos aquellos que nos conocemos. Lo lamento profundamente. Muy bien, doctor Luis Gallegos, mi compañera, la magíster Joana Ramos, comienza este diálogo con usted, agradeciéndole anticipadamente por su presencia aquí en la radio. Sí, doctor, justamente hace pocos minutos conversábamos con el subdirector del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, que nos confirmaba que hasta la fecha hay 23 personas fallecidas, 15 desaparecidas, 47 heridas, 3 viviendas colapsadas, más de 2.500 personas están en la zona cero trabajando 24 horas al día. Ya son 36 horas de aquel tragedia y están trabajando, buscando cuerpos todavía. Esperemos que la cifra de fallecidos no siga subiendo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Muy buenos días y muy buenas tardes para usted. Vamos a hablar sobre la visita del presidente de la República, Guillermo Lasso, a China. Tenemos bastantes expectativas, no solamente en el tema del petróleo. Yo me quisiera centrar en el tema comercial, tomando en cuenta que China es el mercado soñado de cualquier país, ¿no? Con tantos potenciales clientes. Lograr un tratado de libre comercio, un tratado comercial con el gigante asiático, que por cierto ya es nuestro principal cliente, ¿es posible, doctor Gallegos? Joana, yo creo enteramente posible. Inclusive yo conozco que ya se han negociado, ya está preacordado el acuerdo de inicio de negociaciones comerciales. Como tú bien dices, este es un gran reto, porque la China, con una población de 1.300 millones, puede ser un mercado importantísimo para la producción ecuatoriana, y no solamente de los productos ecuatorianos tradicionales, especialmente liderando esa gran venta está el camarón, pero de otros productos que yo creo que son importantísimos, Joana, importantísimos para la sociedad ecuatoriana. Si nosotros pudiéramos vender a la China quinoa de las provincias centrales de la sierra, si nosotros pudiéramos convertir al campesino pobre que está en la raya de la pobreza, convertir a ese campesino en un exportador al mercado chino, saldría de la pobreza, habría mejor bienestar, más educación y más salud en las provincias donde tenemos serios problemas sociales. Yo creo que el acceso a mercado es importantísimo y yo creo que también el señor presidente Lasso y los ministros que le acompañan han actuado muy inteligentemente. Desde el arribo de su gobierno, ellos pudieron negociar con la China. La China ha sido muy generosa en darnos a nosotros de las 30 y pico de millones de vacunas que ha comprado el Ecuador. Prácticamente el 50-60% de esas vacunas fueron entregadas por China. Y eso permitió la vacunación de la población. Entonces yo creo que también eso entra dentro del juego geopolítico. Yo creo que hay una lista enorme de productos que podemos vender a la China y a través de la China abrir el mercado de Asia, que es de primera importancia, abrir Corea, la negociación que está ya en los últimos tramos estaba con Corea, con Japón y con los países de la ASEAN, porque la China pertenece a una de las asociaciones globales de comercio más grandes del mundo. Entonces, no solamente es con la China, sino que la negociación con la China permitiría abrir unos mercados que el Ecuador tendría un acceso importantísimo para el futuro del país.
Justamente hace algunos días estábamos nosotros analizando la importancia de la exportación de camarón hacia la China. El 60% de todo el camarón que se produce aquí en el país va hacia China. Tenemos bastantes compradores allá. Yo creo que el gobierno ha entendido, ¿no?, la importancia de estos acuerdos comerciales. Su último viaje justamente fue a Colombia para pedir formalmente el ingreso de Ecuador hacia la Alianza del Pacífico. Está avanzando con su tema para ingresar, para tener ya un acuerdo comercial con México. Eso se esperaba el año pasado, lamentablemente no fue así. ¿Qué pasa o qué falta para cerrar ese acuerdo comercial con México y ya poder ingresar a la Alianza del Pacífico, doctor Gallegos? Mire, Joana, yo siempre creo que hay que anteponer los intereses del país en una negociación. Y por lo tanto, si bien con México estamos negociando un tratado, ese tratado de ninguna manera es una negociación, diría, simple en términos de negociación comercial. Siempre hay temas de líneas rojas que el Ecuador tendrá que evaluar muy bien. Claro, que ni México quiere ceder y Ecuador tampoco puede ceder. Eso se tiene claro. Ahora, nosotros ligamos el tema del acceso al mercado asiático uniéndonos a la Alianza del Pacífico. O sea, nosotros tenemos un tratado con Chile, tenemos un tratado a través de la CAN con Perú y con Colombia, con lo cual ya tenemos acceso de mercado a esos países. Si por alguna razón no podemos, se demora un tratado con México, yo creo que es muy acertado ir directamente al Asia. Nosotros no podemos condicionar, y muy simple, y en una forma muy sencilla le voy a explicar que nosotros ya tenemos prácticamente saturado el mercado europeo. O sea, el crecimiento de nuestros productos del mercado europeo podría ser muy relativo. Lo mismo en el mercado americano. En el mercado americano, los productos adicionales estoy hablando, ¿no? Porque tenemos acceso como nación más favorecida. Pero nosotros sí en Asia podemos crecer y nosotros necesitamos crecer. Necesitamos dar mejor bienestar al pueblo ecuatoriano mediante el acceso a mercados que tradicionalmente nosotros hemos vendido poco. Y tenemos que buscar el equilibrio de la balanza de pagos con China mediante otros mecanismos que podrían bien ser inversión, que bien podrían ser temas de cooperación internacional que la China podría dar al Ecuador, que podría ser la apertura e inversión conjunta para acceso a mercados de otros terceros países. Hay un sinnúmero de metodologías en las cuales podríamos nosotros trabajar conjuntamente con la China para buscar mejores alternativas para la producción del Ecuador en el mercado asiático. Y dijo algo muy importante el doctor Gallegos, ¿no? Nivelar esa balanza de pagos, esa balanza comercial que tenemos con China. El año pasado, de enero a noviembre, si mal no recuerdo las cifras, Ecuador logró vender cerca de $3.000 millones. Casi $3.000 millones. Sí, es importante, pero nosotros le compramos a China el doble. Entonces ahí hay que hacer un trabajo un poco más importante. Vendemos camarón, queremos entrar con pitahaya, también una fruta que es muy apetecida por los asiáticos. Ojalá que tengamos entonces esa suerte y que el camino quede allanado para un acuerdo comercial con China, pero también para un acuerdo comercial con Estados Unidos, que se nos está quedando. Bueno, eso no depende de nosotros, ¿no? Claro, ya depende del Congreso de Estados Unidos, pero no faltaría ahí un poco más de lobbying, tal vez. Bueno, yo siempre creo que es importante tener presencia en Washington, ¿no? Yo creo que se está haciendo, pero se podría hacer siempre más. El Partido Demócrata, que controla en este momento la Cámara de Representantes, nos ha explicado que no hay una disposición de su parte, y además el señor presidente Biden es del Partido Demócrata, que no hay en este momento un apetito o una decisión para negociar tratados de comercio. Tratados de comercio que además el Ecuador no es el único que está en la lista de países que están demorados en esto. Nosotros, por el Ecuador, podríamos negociar un tratado en una forma ágil. Es el mercado americano. Ojalá esta demostración de China, siempre jugando al juego de ajedrez geopolítico, permita que el Congreso americano abra las puertas para una negociación,
porque es importante para el Ecuador tener reglas de juego claras en el acceso a mercado, no depender de los sistemas voluntarios unilaterales de sistemas como el sistema generalizado de preferencias, que es unilateral, y también buscar que nosotros tengamos una reglamentación clara de las relaciones con Estados Unidos en el tema de comercio. Doctor Luis Gallegos, ex canciller de la República, aquí en Caché Noticias y Opinión, economista, clever, chica Zambrano. Bueno, es un invitado de lujo. ¿Eh? Definitivamente. Muchas gracias, clever. Doctor Luis Gallegos, que no le voy a preguntar cuántas veces ha ido a la China, porque debe haber ido muchas. Pero este viaje o esta visita de un presidente del Ecuador es atípico por la situación que vivimos en el mundo entero, que es esta pandemia sanitaria, ¿ya? Sí. Y esto indudablemente limita las acciones que se puedan dar por parte de la comitiva del presidente Guillermo Lasso allá en esa nación. Sin embargo, tenemos conocimiento de que por parte de Johanita, que el presidente Lasso sí se reunirá personalmente con su similar de China. Eso es importantísimo, doctor Gallegos, y usted lo conoce perfectamente bien. Ahora, ¿cuál es la aspiración o debe ser la aspiración de nosotros, los ecuatorianos, con esa potencia mundial? Desde el ámbito económico, primero, revisar, yo no soy optimista de que nos van a bajar las tasas de interés del préstamo que tenemos hoy concedidos por ellos, pero sí estoy optimista de que el presidente Lasso logre llegar a un acuerdo con el presidente chino de que nos libere esos 156.000 barriles de petróleo que tiene por concepto de prenda, por ejemplo, ¿ya? Lo otro es, doctor Gallegos, que usted lo conoce perfectamente bien, es que el Ecuador, según las estadísticas y según el presidente de Petroecuador actual, el ingeniero Ítalo Cedeño, nos dijo aquí en Caché Noticias que en el subsuelo tenemos 45.000 barriles de millones de petróleo y que apenas hemos explotado más o menos 6.500 millones de barriles. Entonces todo está enterito y lamentablemente, doctor Gallegos, los tiempos vienen a una velocidad inusitada y después de 20 años a lo mejor ya no haya demanda de petróleo. Entonces tenemos esa riqueza contra una pobreza inmensa que tenemos los ecuatorianos. Entonces sí sería fantástico que el presidente Lasso logre convencer al presidente chino que vengan las empresas o corporaciones petroleras chinas a colocar su dinero en calidad de inversión, exploración y explotación de nuestro petróleo ecuatoriano, por ejemplo, doctor Gallegos. Y lo otro es lo comercial que usted lo acaba de tratar con Johanita. Eso queda nada más en decisión del gobierno ecuatoriano de bajar los costos de producción para poder competir ante China, que tiene precisamente de todo. Entonces, ese viaje, ese periplo que el presidente Lasso ya lo comenzó el día, no sé cómo decirle, el día de ayer o el día de hoy, por el uso horario, tiene esas tareas muy complejas, porque tenemos que ser francos y prácticos, doctor Gallegos. Las ventanillas de crédito en los Estados Unidos están limitadas para el Ecuador. Yo lo veo así. Y otras ventanillas u otras fuentes de financiamiento, quedan los bonos y por ahí casi nada, doctor Gallegos. Quisiéramos entonces escuchar de parte suyo, con su experiencia,
¿qué posibilidades hay de todo esto que nos hemos cifrado como una esperanza, como una expectativa de que se logren mejores cosas en el ámbito económico y social, porque también está de por medio de las vacunas, la ministra de Salud está en esa comitiva? Entonces hay varias cosas en el menú de pedidos o de acceder o que acceda a China con nosotros, doctor Gallegos. Clever, muchísimas gracias. Mire, yo coincido con usted. Es necesario tener con la China una amplia gama de relaciones en muchos temas, teniendo siempre en consideración y como norte los intereses del pueblo ecuatoriano. Yo creo que, obviamente, la deuda ecuatoriana es de 44.000 millones de dólares y los chinos, la deuda con China es de alrededor de 5.100 millones. No toda la deuda china es en términos negativos, o sea, en términos atados al petróleo o a intereses altos. Yo creo que justamente el presidente ha anunciado que negociará con la banca china y con el gobierno chino la reducción de esos intereses y el no pago en petróleo donde sea posible. Pero yo creo que ese también la China sigue siendo un gran financista internacional. No es que la China ha dejado de estar en el mercado internacional de capitales. El ejemplo puntual es que la China tiene un gran segmento de la deuda pública de los Estados Unidos y de muchísimos otros países. Por lo tanto, negociar con la China en términos financieros económicos es importante. Reducir la carga de la deuda es extremadamente importante. En el segundo acápite que usted menciona, en el tema de inversiones, yo creo que es también un tema importante. Sí, las empresas chinas o las empresas de cualquier parte del mundo que vayan al Ecuador tienen que cumplir las reglamentaciones ambientales, laborales y demás para que poder trabajar en el Ecuador. Nosotros requerimos activamente de miles de millones de dólares en inversiones, en generación de empleo y en el tema petróleo, yo sí creo que allí hay una disyuntiva. Lo que nosotros vendemos es petróleo crudo. Nosotros no procesamos petróleo. Nosotros somos importadores netos de gasolina, diésel y demás. Pero el petróleo no solamente es gasolina y diésel que se queman como carburantes fósiles para vehículos y este tipo de cosas o para generar electricidad. Es para hacer plásticos, para industria de fertilizantes. Por lo tanto, la industrialización del petróleo no dejará de ocurrir en las próximas décadas o centenas de años. Yo creo que es un producto vital. Lo que sí va a dejar de tener vigencia en pocos años es el uso de carburantes fósiles para movilidad en términos de redes públicas que serán eléctricas y de otro tipo. Lo que nosotros tenemos que mirar el futuro para el año 2050, para el año 2060, en un cambio total de la dinámica, y así tendrá que ser el mundo. ¿Por qué? Por el cambio climático. Justamente el cambio climático está llevando a una crisis y a un caos climático mundial que va a afectarnos gravemente a todo el mundo, y en ellos al Ecuador y a sus sectores productivos. Porque está calculado que para el año 2050 nosotros ya dejaremos ser exportadores de café y cacao, porque las temperaturas en el Ecuador serán tan altas que no será posible cultivar las variedades que hoy tenemos, y por lo tanto debe haber una sustitución importante de esas variedades que permita a la variedad sobrevivir a las temperaturas que vamos a tener y a las catástrofes climáticas que se avecinan en caso de que los países desarrollados no logren controlar el crecimiento de la temperatura a nivel global. No podemos echar la culpa de ese crecimiento de calentamiento a los países en desarrollo que no han tenido industrias que polucionen al nivel de los países desarrollados. Aquí tiene que haber una conciencia global de la importancia capital de los países desarrollados de invertir y ayudar al sur, a los países del sur, a manejar el cambio climático que se avecina y que traerá un cataclismo global de migraciones de millones de personas por el tema de un cambio climático que se avecina.
7 de la mañana, 54 minutos en Ecuador continental, dialogando con el doctor Luis Gallegos, el ex ministro de la Cancillería, de ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. Y ya en lo cotidiano, ¿no? En el quehacer diario de los ciudadanos en el mundo, con esta pandemia, doctor Gallegos, allá en España se habla de otra forma que en el Ecuador. España, las autoridades de salud asumen o van a asumir esta crisis sanitaria como una gripe, dice, como una gripe, ya no como un virus como el Omicron o esta cepa del Omicron o el Delta, etcétera. Usted que está en Europa, ¿cómo analiza lo personal estas decisiones, por ejemplo, de Gran Bretaña, de Dinamarca, de no usar ya mascarillas? Y estamos hablando del primer mundo, acá estamos en el tercer mundo. Doctor Gallegos, su análisis al respecto. Mire, Clever, yo creo que ha habido una gran falta de solidaridad mundial en el tema de las vacunas. Al mes se producen 1.500 millones de vacunas que no llegan al tercer mundo. En el sur, especialmente en África y en Asia, y en países de América Latina también, que no es el caso del Ecuador, que lo ha hecho brillantemente, hay 3.000 millones de personas que no se han vacunado. Y mientras no se vacunen todos, por más de que países liberen el uso de la mascarilla, habrá la posibilidad de que se generen nuevas variedades, de nuevas cepas del virus y no lo logremos controlar. Por suerte, el Omicron, que se contagia mucho más rápidamente, no ha tenido la perversidad que tuvo la cepa Delta, que causó millones de muertos y cientos de millones de enfermos que tendrán consecuencias posteriores en gran número. Por lo tanto, yo creo que hay que asumir la realidad y buscar que el mundo entero con solidaridad salga del tema de este virus. La pandemia no debe ser disminuida porque un pequeño país decide quitarse la mascarilla. Mire, en este momento, justamente hablando con los amigos de Israel, los israelíes hicieron un trabajo verdaderamente encomiable en la vacunación, pero han tenido que mantener una alerta. Yo no soy optimista de que esto se vaya a ir pronto. Yo creo que estamos en un momento en que hay que tener todavía los cuidados necesarios, pero especialmente yo creo que el llamado del secretario general de Naciones Unidas a que haya una mayor solidaridad por parte de los países desarrollados que se comprometieron a entregar esas vacunas al mundo en desarrollo, que ellos lo cumplan. Porque es en su interés de que la pandemia se supere. Buena cosa, doctor Gallegos. Por lo demás, veo que su salud está en 100 puntos. Me alegro mucho. Muchas gracias. En cualquier momento la seguimos. Ahí leemos su columna en el Diario Expreso. Usted, como siempre, muy activo, muy dinámico. Muchas gracias. Yo escribo en El Comercio. Mi padre, Pericles Gallegos Vallejo, tuvo el honor de escribir en El Expreso durante muchas décadas y lo tengo en un especial cariño al periódico por esa distinción, mi querido Clever. Qué buena cosa, doctor Luis Gallegos. Un abrazo para usted a la distancia y que le vaya muy bien, que tenga buena salud principalmente. Muchas gracias, Clever. Lo mismo a usted, a su familia y a todos los radioescuchas. A Joana y a Carlos, mis respetos. En cualquier momento la retomamos. Éxito. Encantado. Pase muy Siempre bien. A las órdenes. Un abrazo para usted.